El Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe en el que se analizan los ejercicios económicos de algunos ayuntamientos. Uno de los ejecutivos en el punto de mira es el anterior gobierno socialista presidido por Enrique Cascallana. Hay dos puntos importantes en este informe. En primer lugar, que la deuda que dejaron los socialistas asciende a 612 millones y en segundo lugar, que el Ministerio de Hacienda tenía conocimiento de estas irregularidades ante las que no actuó. Esta es la buena, sí. Pues toma, tira esta, tírala, por favor. Se lo hemos mandado a este buen hombre. ¿Sabes? Cuando me digáis, empezamos, ¿eh? Cuando estéis listos todos. ¿Oís? ¿Llega el sonido allí o no? ¿Mal? Sí, pues no sé. A ver. Espera, ahora mejor seguramente, ¿no? Vale. ¿Estáis todos listos? Bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Hoy presentamos un informe que lleva elaborándose varios años y que es un informe... ¿Cuándo comenzó a elaborarse? Bueno, el origen de este informe es anterior a la llegada del actual equipo de gobierno que tengo el honor de presidir a este ayuntamiento y es el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que ha realizado sobre determinados ayuntamientos que por una serie de elementos el Tribunal de Cuentas había detectado que podían presentar desequilibrios en su gestión. Entre esos ayuntamientos se incluyó al Ayuntamiento de Alcorcón porque, bueno, entre otras cosas, pues no presentaba en tiempo y forma sus cuentas o había determinados desfases contables que llevaron al Tribunal de Cuentas a, digamos que fiscalizar íntegramente la gestión del Ayuntamiento de Alcorcón. El trabajo que se ha realizado, por lo que nosotros hemos podido comprobar, ha sido muy exhaustivo y verdaderamente pormenorizado. Y han ido analizando todos los distintos periodos de gestión del anterior gobierno socialista y el informe, pues la verdad es que es este informe que nos ha sido ya remitido, es un informe demoledor para la gestión del anterior equipo de gobierno. Es un informe que ahora os vamos a entregar, la parte que tiene que ver con Alcorcón y que es bastante grave por los hechos que contiene. Yo voy a hacer un muy breve repaso de cuáles son, a mi juicio, los principales irregularidades que se señalan y luego el delegado de Hacienda pues podrá puntualizar algunos e incluso responder a las preguntas que queráis plantearnos. Quiero decir que nos acompaña el interventor municipal habilitado nacional, que aparece mencionado sus informes en diversas ocasiones del propio informe del Tribunal de Cuentas, y también el tesorero municipal, aparte de los 3 tenientes de alcalde y, como digo, el delegado de Hacienda. En primer lugar, lo que el informe del Tribunal de Cuentas es en sí mismo es importante. ¿Por qué? Porque revela la detección de que había problemas con el Ayuntamiento de Alcorcón. Esos problemas en el informe son señalados desde el primer momento. En los primeros párrafos ya establece el informe y señala que dice textualmente que con anterioridad a la concertación de las operaciones de endeudamiento, que como sabéis están actualmente ya en enjuiciamiento en el Tribunal de Cuentas, la situación, y se refiere al año 2009, por tanto estamos hablando que con anterioridad al año 2008, la situación financiera de Alcorcón era especialmente grave. Eso es lo primero que empieza diciendo el Tribunal de Cuentas. Entonces, aquí, en esta constatación, que luego explica por qué esa gravedad, ya existe el primer desmentido de la política troncal del Partido Socialista hasta la llegada del Partido Popular a este ayuntamiento, que mantenía que las cuentas estaban perfectamente saneadas, que era todo alarma, que no había un problema ni de deuda, ni de déficit, ni de remanentes negativos, sino que la situación del ayuntamiento era impecable, la gestión que se había realizado y que, de hecho, llegó a decir el anterior equipo socialista, la señora de Andrés, creo recordar, y el señor Cascallana, llegaron a decir que si los vecinos de Alcorcón pagaran todo el dinero que le debían al ayuntamiento, el ayuntamiento estaría perfectamente saneado y equilibrado. Eso llegaron a decir, es decir, llegaron a responsabilizar a los vecinos de Alcorcón como si los vecinos de Alcorcón no pagaran puntualmente sus impuestos, cosa que yo ahora mismo, que estoy aquí en el gobierno y el delegado de Hacienda lo podrá constatar, estamos ante un pueblo muy cumplidor en el pago y muy serio y muy riguroso en el pago de sus impuestos. Y por tanto creo injusto, como hizo el PSOE, responsabilizar a los ciudadanos de la situación financiera que había creado el ayuntamiento. Pero lo primero,
Dice el Tribunal de Cuentas, la situación financiera de Alcorcón era especialmente grave. Por tanto, mentira que la situación fuera buena. En segundo lugar, señala el Tribunal de Cuentas que este ayuntamiento de Alcorcón, durante el mandato socialista, no presentaba ni la aprobación de presupuestos ni la liquidación, cosa que es una obligación legal que se saltaban de forma sistemática. En concreto, la aprobación de presupuestos de los años 2009 y 2011, por ejemplo, no se presentaron en tiempo y forma, y la liquidación del 2009 y 2010 tampoco se presentaron en tiempo y forma. Esto es verdaderamente grave, es una falta administrativa muy grave y que además el informe se encarga verdaderamente de explicar cómo se incumplía sistemáticamente. Yo deduzco también que ese incumplimiento es el que también llevó a la fiscalización del Ayuntamiento de Alcorcón. Es decir, el hecho de que desde el Ayuntamiento de Alcorcón no se cumpliera con los trámites obligados ante la Administración hizo probablemente saltar las alarmas de por qué estaba ocurriendo eso, y probablemente por eso ha sido fiscalizado. Con lo cual, si algunos no querían que se supiera qué estaba pasando con su gestión, especialmente en vísperas electorales, para poder ellos decir lo que querían de esa gestión sin que nadie pudiera cotejarla, pues ha sido peor, porque al final se ha analizado pormenorizadamente precisamente por ese intento de ocultación. En tercer lugar, el informe hace mucho hincapié en que este ayuntamiento se saltó los permisos y los controles para, por ejemplo, endeudarse en 44 millones de euros. El informe ya señala de una forma clara y meridiana que se saltaron los controles. Y además apunta a una responsabilidad muy seria y muy grave, que probablemente sea lo más llamativo o de lo más llamativo del informe, que es algo que ya nosotros en su momento, cuando fuimos al Tribunal de Cuentas, denunciamos y fuimos tachados de calumniadores, de alarmistas, de que nos inventamos las cosas. Nosotros dijimos, y aquí lo sostiene de forma sistemática, y luego os vamos a dar el informe, con lo cual lo vais a poder leer vosotros mismos, que el Ministerio de Economía tenía conocimiento de la existencia de ese préstamo sin permiso de 44 millones y pudo haber intervenido de oficio precisamente para evitar que se hiciera un daño irreparable al equilibrio financiero del ayuntamiento, porque precisamente lo que hacía el Ministerio, con una ley, por cierto, aprobada por el propio Partido Socialista, era revisar si un ayuntamiento que quería endeudarse por encima de lo que la Ley de Estabilidad Presupuestaria le permitía estaba en condiciones de asumir ese préstamo, o ese préstamo iba a dar definitivamente al traste con su equilibrio, con sus planes de saneamiento, de ajuste, etcétera, ¿vale? Bien, pues el informe señala que el Ministerio de Economía tuvo conocimiento y que, teniendo conocimiento, podría y debería haber intervenido de oficio para evitar que ese préstamo ya considerado ilegal se pudiera no se llevara a término. ¿Por qué? Porque luego viene lo siguiente, que sigue el informe señalando. Primero, ahí deja esa responsabilidad de la ministra Salgado y de su ministerio. Esa responsabilidad ya queda establecida en este informe. Y señala, y lo dice de forma expresa, que el ministerio tuvo conocimiento y no actuó. ¿Por qué? Pues eso es lo que ahora nosotros entendemos que cuando ahora se habla todo el proceso del que luego podremos hablar, tendrá que dar explicaciones los anteriores gestores del Ministerio de Hacienda. ¿De acuerdo? Pero es que después de eso, precisamente, como se saltaron los controles, como se suscribió un préstamo que el ayuntamiento no estaba en condiciones de pagar, pasa lo siguiente que dice. Y dice que el ayuntamiento no hizo frente a sus obligaciones de pago. Es decir, como consecuencia de que pidió un préstamo que excedía su capacidad de endeudamiento, lo siguiente que ocurrió es que no pudo pagar las letras, por decirlo claramente. Y, de hecho, dejó sin pagar algunos de los préstamos de legislatura. Por tanto, esa concatenación de hechos va ilustrando una responsabilidad cada vez más grave, porque lo que en inicio es una falta administrativa, después puede conllevar una responsabilidad contable muy seria, de un alcance muy importante, y segundo, unas consecuencias también de un daño irreparable a una administración y a las cuentas públicas y al dinero público. Esa es la concatenación de hechos, ¿de acuerdo? Primero, falsean la realidad y la ocultan. Segundo, se saltan los controles. Tercero, suscriben un préstamo que no estaban en condiciones de suscribir. Y tercero, como consecuencia de ello, empiezan a impagar las letras, los plazos que tenían obligación de pagar. Paralelamente a esto, el informe repara sobre un hecho también muy grave, que también hemos denunciado nosotros. Se vulneró la prelación de pagos. Nosotros, como sabéis, tenemos 800 pagos depositados en el Tribunal de Cuentas por considerar que, al no tener el informe favorable ni de la intervención ni del tesorero,
nunca debieron realizarse, 800 pagos. Pues ahora lo que el informe del Tribunal de Cuentas viene a decir, y fijaos que estamos hablando del Tribunal de Cuentas, no la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas viene a decir que se suponía esta práctica en el cual no podían hacer frente a todos los pagos a su vencimiento, por lo que atender unos determinados compromisos en perjuicio de otros, es decir, lo que hicieron al final, sobre todo la legislatura, que empezaron a pagar una serie de cosas antes de abandonar el poder, suponía, y dice textualmente, una vulneración de la prelación de pagos regulada legalmente y en el plan de disposición de fondos del ayuntamiento. Y añade el informe, textualmente, esta vulneración en la prelación de pagos afectó a numerosos acreedores a quienes se les retrasaron notablemente los pagos de sus facturas. Es decir, está abriendo una segunda puerta. Unos perjudicados, que fueron unos acreedores que se vieron relegados en el cobro de sus deudas por otros, sin la aprobación del tesorero ni del interventor. Y ahora el Tribunal de Cuentas aquí lo denuncia. Cuando nosotros hemos denunciado eso, el PSOE ha dicho que éramos calumniadores y una serie de cosas más. Ahora se lo puede decir al Tribunal de Cuentas, no a mí. Ni a mí, ni a los habilitados nacionales, que por cierto no deberían ser puestos en tela de juicio, pero bueno, el PSOE lo hace, ni al delegado de Hacienda, ni al Partido Popular, ni al Ayuntamiento de Alcorcón. Ahora tiene que ir el PSOE a decir que quien miente es el Tribunal de Cuentas. A ver si es que mentimos todos, menos ellos, porque esto ya no es una opinión, esto ya es un informe muy serio que se ha hecho con mucho rigor durante un tiempo muy dilatado y analizando hasta el último papel para poder afirmar lo que estoy leyendo. Pero el informe sigue. El informe sigue. Habla de otro tema especialmente grave. Esos 44 millones de euros que se pidieron sin control y sin autorización, se suponía que también eran, y fundamentalmente, para resolver el problema de remanente negativo acumulado. Remanente negativo, para que os hagáis una idea, es la acumulación, y si corregidme si no es correcto lo que digo, pero es tal como yo creo que es, la acumulación de déficit de diferentes años. Es decir, igual que nosotros este año, por primera vez, hemos corregido ese déficit y hemos dado superávit, los socialistas todos los años iban acumulando déficit tras déficit, año tras año. No lo sabíamos porque como no rendían cuentas no lo podíamos saber. Ahora ya lo sabemos. Esa acumulación de déficit generó un remanente negativo para el que se pidió ese préstamo de 44 millones. Pero es que lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas es especialmente grave, porque dice que además esos 44 millones, después de haberse pedido y después de haberse gastado y después de no haberse pagado, dice textualmente, perdón, que te lo cojo, dice el informe del Tribunal de Cuentas, a pesar de estas medidas, estas que estoy diciendo, no se logró corregir el desequilibrio existente y el remanente de tesorería fue negativo en 117 millones de euros, superior incluso al ejercicio anterior de cuando se había pedido este préstamo. Y añade, la deuda municipal consolidada en junio de 2011, y este es el último punto al que me voy a referir, antes ya de dar la palabra a Javier por si quiere añadir algo, a vosotros por si queréis preguntar, último punto, que enlaza. La deuda municipal consolidada en junio de 2011, de acuerdo con el informe de la intervención, era de 612 millones de euros, que representa 4,4 veces el gasto presupuestado para este año. Es decir, cuando yo he dicho que, y lo he dicho porque lo decía el interventor, que la deuda eran 612 millones, el señor Cascallana, el Partido Socialista